Ok, bueno, bienvenidos todos ahí a todos ustedes. Vamos a empezar en el día de hoy. Espero que hayan tenido, aquellos que se les está acabando ya el sábado, que hayan tenido un hermoso día de reposo. Aquí son las 4:05 de la mañana en Australia del día domingo. Y estamos por comenzar el mensaje o el estudio, diría, ¿ok? El estudio de... Déjenme quitar un poquitito esto acá. Ajá. El estudio que se titula, o que lo he titulado, El rechinar de dientes. El rechinar de dientes, ¿ok? Y si me podéis acompañar en una oración. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra que se encadena versículo con versículo para darnos, Señor, la realidad de tu idea, la realidad de tu deseo que quieres que entendamos en relación a diferentes temas referentes a la salvación, referentes a la vida cristiana, etc. Te doy las gracias por toda la compañía que tenemos aquí en el día de hoy y por aquellos, Señor, que lo escucharán en YouTube también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Espero que tengan sus Biblias, porque básicamente yo voy a estar mirando en la pantalla, os tengo a todos ahí y bueno, buscaré a alguien en la pantalla para que me lea un versículo, ¿ok? Alguien en la pantalla para que me lea un versículo. Entonces, el rechinar de dientes. Esto para las madres, para los padres. Un niño que rechina los dientes, la abuela te diría que ese niño tiene gusanos, porque rechina los dientes. Si rechina los dientes, tiene gusanos. Si se muerde las uñas, tiene gusanos. Si anda sulámbulo por las noches, tiene gusanos. ¿Ok? Fíjese, sulámbulo por las noches tiene gusanos. Yo siempre he dicho que el hombre lobo en realidad estaba infestado de gusanos. Por eso andaba, se levantaba por las noches, aullaba, etc. ¿Por qué? Porque los gusanos salen más, o están más activos, o se van de discoteca las noches de luna llena. Las noches de luna llena es cuando la hembra y el macho se juntan. Eso uno lo puede ver en el jardín, o si tiene muchos de ellos dentro, pues lo experimentará con rechinar de dientes durante la noche o con sonambulismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el rechinar de dientes físicamente de una persona, si lo vemos desde el punto de vista de salud, equivale a gusanos, ¿ok? Según la sabiduría de las abuelas, equivale a gusanos. Y ahí es cuando te daban el aceite de ricino para desparasitarte, ¿ok? Pero sin embargo, el rechinar de dientes en la Biblia, hay una conexión con gusanos, ¿ok? Y lo vamos a ver en un minuto. Hay una conexión con gusanos, pero tiene otro aspecto. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a leer. Vamos a leer cuál es ese aspecto. Y para ello necesito a alguien. Vamos a ver. Tengo a Orlando. Orlando, si Mary me puede habilitar a Orlando. Orlando, ¿puedes leer para nosotros un versículo? Sí, gracias, Pastor. Muy buenas tardes a todos los participantes y el Eterno esté guiándonos en este estudio. Gracias por Muy darme bien. este privilegio de participar. ¿De dónde eres, Orlando? Bueno, vivo aquí en Granada, España, pero soy de Bolivia. Ah, vives en Granada y eres de Bolivia. Ok. Sí, Granada y la Alhambra. Bonito lugar. sí, hermoso lugar. Ok. Quiero que vayamos todos a Mateo 8:12. Mateo 8:12. Ok. Cuando lo tengas, Orlando, quiero que leas para nosotros ese versículo. Mateo 8:12. Bien. Mateo 8:12. Uh-huh. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, ahí estará el lloro y el crujir de dientes. Fijaros lo siguiente. Quiero que vamos a coger un poquitito el contexto. Es una de las referencias de el crujir de dientes. ¿Ok? Mateo 8:12. Entonces, quiero que leas un poquitito antes, en el versículo 10, 11 y 12 nuevamente. Bien. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, Orlando, entonces, aquellos que serán echados fuera, según el versículo, son los hijos de ¿dónde? ¿Los hijos de qué? Los hijos del reino. Ahí va. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo es que los hijos del reino van a estar fuera? ¿Y quién va a estar dentro? En el versículo 11 nos dice quién va a estar dentro. Los del oriente y del occidente. Se Ajá. sentarán con Abraham. O sea, ok, está hablando, en este contexto está hablando a quién, ¿tú crees? Bueno, en su tiempo seguramente se refería al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, al pueblo elegido, podríamos llamar, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y viene a través de la historia de cómo Jesús sana al siervo de un centurión. Y cómo el centurión muestra una fe en el cual una palabra de Jesús bastará para sanarle. Y Jesús se da la vuelta porque allá donde está Jesús, no solo están sus apóstoles y las mujeres que le seguían, etcétera, sino que, no sé si se han dado cuenta, allá donde Jesús iba, allá andaban los fariseos, allá andaban los escribas. Eran como que los seguidores de Jesús para criticarle, pero le seguían. Le seguían, pero para criticarle. ¿Ok? Entonces, se está refiriendo a ellos y les dice, van a venir gente del oriente, gente del este, y van a compartir. Y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados, ¿dónde, Orlando? Fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Que no participarán Ajá. no participarán de la ¿Dónde mesa. serán echados? Sí. ¿Dónde serán echados? Fuera del reino. Ya fuera del reino, pero específicamente dice a las tinieblas de afuera. A la oscuridad. Ok. Yo creía que cuando son echados ¿a dónde? Al lago de... Fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre. Ok. Entonces, en el lago de fuego y azufre y las tinieblas es como que son dos cosas que no son compatibles o no parecieran ser compatibles. Tú no puedes tener tinieblas donde tienes fuego, no puedes tener oscuridad donde tienes fuego. ¿Correcto? Parecerían no compatibles desde ese punto de vista. O sea, tú donde estás fuego, tienes luz. Donde está fuego, por lo menos está el brillar del fuego. ¿Ok? Sí. Y las tinieblas, pues no tienes luz. Son tinieblas, son oscuridad. Y sin embargo, serán allá tirados. Ok. Dos cosas con este versículo y voy a pedir a otra persona. Muchas gracias, Orlando. Dos cositas con este versículo. Primero, le está diciendo que los hijos del reino se quedarán fuera. Está hablando de al pueblo judío y en particular a aquellos que tienen esa actitud contra él, en realidad. Que ellos se quedarán fuera y serán echados a las tinieblas donde será el llanto y el crujir de dientes. Llanto y crujir de dientes. Porque ven a Abraham, a Isaac y a Jacob y donde están ellos sentados,
en lugares celestiales, donde están ellos sentados, hay gente del oeste y gente del este. Y ellos fuera. O sea, el rechinar de dientes no es un rechinar de dientes de dolor. Orlando, ¿es un rechinar de dientes de qué? De haberse perdido de la verdad, haber rechazado esa Ajá. verdad. De haberse quedado fuera. Se quedaron fuera. Ok. Voy a pedir a... muchas gracias, Orlando. Voy a pedir a otra persona. Voy a pedir a Alba Rubio. Si Mary puede habilitar a Alba Rubio, que nos lea la siguiente referencia de el crujir de dientes, también en el libro de Mateo 13:42. 13:42. ¿Ok? Mateo 13, versículo 42. Y cuando estés ahí, Alba, habilitas tu... Alba Rubio, cuando estés ahí, habilitas tu micrófono. Si se puede. Amén, sí, señor. Ok, perfecto. Aquí Entonces estoy. ¿de dónde eres, Alba? De Colombia, de Cibaté. Ajá. Ok. Habemos varios aquí de Cibaté, escuchándolo. Ok. Saludos a Colombia. Bueno, claro que sí. Alba, te voy a pedir que nos leas Mateo 13:42. Amén. Y los y los echaron en el horno de fuego, allí será el llanto y crujir de dientes. Ok, esa es la segunda referencia cuando habla del crujir de dientes. Y los echarán en el fuego, en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, lo que vamos a hacer, yo rapidito voy a leer el contexto y luego te voy a hacer un número de preguntas, Alba. ¿Ok? Vale. El contexto es el siguiente. En el versículo 36 dice lo siguiente. Entonces Jesús despidió a la gente y vino a casa. Allí se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al final de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los, a juntar de su reino o apartar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. Fíjate, ¿quién es la buena semilla, Alba? Los que creyeron, los que escucharon la palabra del Señor y la aceptaron. Ajá. ¿Que Y aceptaron? específicamente dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sí? La buena Sí. semilla son los hijos del reino. Pero cuando Orlando leyó su versículo, ¿dónde quedaban los hijos del reino? Afuera en las tinieblas, los echaban Que fuera. no. O sea, que los hijos del reino se quedan fuera en un lugar y ahora resulta que los hijos del reino sí que entran dentro. Nos está confundiendo, parece, ¿no? Sí. Ok. Ahora fíjate. Los de afuera, los que se quedan fuera son los hijos del reino. Sí. Sí, señor. Pero ahora tú has leído que los que se quedan dentro son los hijos del reino. Parece una contradicción. Ya, ajá, parecería una contradicción, que los del hijo del reino estaban fuera en un versículo y otro fuera. Ok, ahora, será el llanto y el crujir de dientes porque estarán ¿dónde? ¿Tirados dónde? En el lago de fuego, Ahí va. en el horno. O sea, en el horno de fuego. Aquí los tiran en el horno de fuego, pero Orlando los va a tirar a las tinieblas. Entonces, ¿hacemos caso a Orlando o hacemos caso a Alba? ¿Quién tiene razón? Porque la experiencia es la misma. Es el llanto y el crujir de dientes. Y se está refiriendo
al mismo contexto en el tiempo, en el cual del este y del oeste se sentarán con Abraham y con Jacob, y con Isaac y con Jacob, y los hijos del reino quedarán fuera, donde estará el llanto y el crujir de dientes. Aquí los hijos del reino entrarán dentro, aquellos que hacen iniquidad quedarán fuera, y sin embargo, el contexto es el mismo. Es en la cosecha, el día de la cosecha, cuando se separa la cizaña de la cosecha, la cizaña del trigo. Pero es el mismo. ¿Cómo puede ser el mismo lugar, Alba? El horno de fuego y al mismo tiempo las tinieblas. Explícanos, ¿cómo puede ser la misma cosa? Bueno, pienso que el horno, o sea, al quedar en tinieblas, pues están separados de Dios y pues ahí será donde pues se perderán, ¿no? Pienso. ¿Ya? O sea, Pues igual si es estamos que, dentro del fuego, ¿va a estar la cosa oscura o no, pues hay muy luz, iluminada? no hay luz, pues porque si hay fuego, hay luz. Viéndolo, lo que pasa es que bueno, hemos venido estudiando también el Apocalipsis y entendiendo que nos falta aprender cuál es el lago de fuego para saber si qué es lo que realmente significa el lago de fuego. Nos tienen ascuas con el 5 y el 6. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ahí estoy, ahí sí no le puedo, pues si lo viera uno desde el punto de vista de lo que ha aprendido, pues diría que pues estarían dentro de, o sea, los que se perdieron van para allá, pero si hemos venido estudiando Apocalipsis de la forma como lo hemos hecho recientemente, sí quedo confundida y entonces no sabría contestar. Ok. Vamos a todavía explicar las 5 otras referencias que existe. Y le voy a pedir al carnicero de mi madre, que lea la siguiente. Ya se está riendo. Mary, si me puedes habilitar a Mirta Peraza. Si me puedes habilitar a Mirta. Y le voy a pedir al carnicero de mi madre que lea la siguiente. Chema. Dime, Oscar. Hey. Kaiso. Para todos que sepan que hay por lo menos 2 de Mondragón. Que son los hijos del reino. Ahora, yo no sé cuál de los hijos del reino entre Chema y yo va a estar dentro o cuál de los hijos del reino entre Chema y yo vamos a estar fuera. ¿Ok? Según el estudio. Pero quiero presentar a todo el mundo el carnicero de mi mamá, Chema, o por lo menos que lo era hace años. Saludos, Chema. Kaiso, Oscar. Egunon. Oh, Arrachaldeón, para ti. Arrachaldeón. Ok. Quiero que leas Mateo 13:50. Y los lanzarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Aquí tenemos en el mismo capítulo 2 referencias a el horno de fuego. Primero el que nos leyó Alba y ahora el horno de fuego. Entonces, si puedes leer el 47, 48, 49 y 50 nuevamente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó toda clase de peces, la cual llenándose la sacaron a la orilla y sentados recogieron lo bueno en la cesta y lo malo lo echaron fuera. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos y los lanzarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Entonces, la primera referencia que hemos visto, Chema, es que los hijos del reino se quedan fuera. La segunda referencia que hemos visto es que los hijos del reino se quedan dentro. Y ahora estamos viendo que los que se quedan dentro son los buenos y los que se quedan fuera son los... Los que no pertenecen. Los que no, los malos. Ok. ¿Y son lanzados dónde? Al horno de fuego. Ok. El rechinar de dientes ocurre en el lago, en el horno de fuego, ¿sí? El horno de fuego. ¿Estás convencido de eso? Lo pone ahí, ¿no? Lo pone ahí, claro. Lo pone ahí. Es en el horno de fuego. Ok. Entonces, aquí, el hereje entonces es Orlando. Porque ya tenemos dos
dos referencias de que es el horno de fuego. Orlando nos ha dicho tinieblas. Ok. Así que vamos a ver. Tú en tu mente, ¿cómo reconciliarías, Chema, el hecho de que el rechinar de dientes ocurre en el horno de fuego y sin embargo el rechinar de dientes ocurre en tinieblas? Hombre, son las dos cosas las mismas. Lo que pasa es que igual nosotros nos lo planteamos en el otro contexto, que es el rechinar y el recurgir de dientes en el lago de fuego. Y esto que estamos leyendo es anterior. Estamos ya en el juicio del Señor. Ok, yo te voy a hacer ahora una pregunta, Chema. ¿El reino de los fuegos es como la cizaña y el trigo o es como el pez bueno y el pez malo? Los dos conceptos son iguales. Porque son conceptos de imágenes. Son conceptos de cuadros, digamos. Imágenes, son conceptos de imágenes en sí, en el cual la cizaña y el trigo, los peces buenos, los peces que no valen, o los peces malos. Está usando diferentes imágenes para expresar ¿qué? Una misma cosa. Lo mismo. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. Si está usando diferentes imágenes en relación a aquellos que entran y aquellos que no entran, ¿ok? Si está usando diferentes imágenes, está usando la cizaña y el trigo, y está usando el pez bueno, el pez malo, ¿está usando también imágenes cuando está hablando del horno de fuego y las tinieblas? Mismo. Ok, vamos a pedir. Gracias, Chema. Gusto en verte ahí. Vale, gracias. Voy a pedir ahora a ver, déjame mirar la pantalla. Tengo a Rosario. Rosario, ¿podrías leer para nosotros la siguiente referencia, que es en Mateo 24:51? Mateo 24:51. ¿Cómo está, Rosario? Muy bien, por aquí. Ok. ¿Se me oye? Sí. ¿De dónde eres? Ok. De Arequipa, Perú. Arequipa. Saludos. Ok, quiero que leas Mateo 24:51. Mateo 24:51. Ok. Dice así. Y le castigará severamente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el... Ok. Se cortó un poquitito a Rosario, pero lo castigará y lo pondrá ¿con quién? Con los hipócritas. Con los hipócritas. Ok, lo pondrá con los Hipócritas. hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ok, entonces tenemos que el llanto y el crujir de dientes va a estar en las tinieblas. El llanto y el crujir de dientes va a estar en el horno de fuego. Y el llanto y el crujir de dientes va a estar con los hipócritas. ¿Ok? Pone el contexto lo siguiente. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su familia para que él dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ok, ¿ese siervo va a entrar o no va a entrar? ¿Rosario? ¿A Rosario se ¿Sí? Sí, ok. Entonces, versículo 48. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará
y le pondrá con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ok, cuando pone aquí que está con los borrachos, no dice que está con los borrachos, dice que bebe con los borrachos. No está con los borrachos, sino que él mismo se emborracha con ellos. ¿Ok? Porque el Señor se juntaba con prostitutas y el Señor se juntaba con pecadores, pero no era borracho. ¿Ok? Aquí es un siervo que lo que hace es pega y golpea a otros, hiere a otros. ¿Ok? Entonces, y hay diferentes maneras de herir. ¿Correcto, Rosario? Por supuesto. Ujú. Ok. Con la lengua podemos herir profundamente, ¿correcto? Claro, con los chismes, hiriendo, Ajá, diciendo palabras negativas hacia las personas, podemos, ajá. ujú, de muchas formas. Ujú. Llamándole cosas, hablando a sus espaldas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ese tipo de actitud, dice, pero dicen, ah, bueno, es que dicen que hieren, pero también con los borrachos. Yo chismes sí hago. Yo hablo a las espaldas de las personas, eso sí. Y a aquel le llamo nombres, pero yo no bebo ni una gotita de alcohol. No, 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 no. Es que tú estás bebiendo de la copa de Babilonia y estás borracho con su sangre, con la sangre de los santos. La Ujú. Biblia nos habla de estar borracho con la sangre de los santos. Cada vez que nosotros hacemos algo a otra persona, nos emborrachamos de la sangre de los santos. No hace falta irse a un bar para cualificar en este versículo. Los chismes, palabras hirientes a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos estamos encima llamando hijos de Dios, no hace falta ir a un bar para emborracharse, te estás emborrachando con la sangre de los santos. ¿Ok? Entonces, serás puesto con los hipócritas. Hay un capítulo anterior al capítulo 24, que es el capítulo donde Jesús, en el capítulo 23, donde Jesús habla a los fariseos. Y cuando les está hablando a los fariseos, en todo momento les está llamando ¿qué? Rosario. Hipócritas. 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 La palabra hipócritas significa dos caras. Eso es lo que significa hipócrita. Un hipócrita significa dos caras. Dicen ser hijos del reino, pero sin embargo hieren a otros siervos. De hecho, fueron esos hipócritas los que condenaron a Jesús para ser crucificados. Ok, entonces cuando te das cuenta, esa misma actitud nos va a poner, si nosotros tenemos esa misma actitud, nos va a poner en el mismo lugar que a Caifás, Anás, etcétera. En lugar de sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob, nos vamos a sentar con Caifás. ¿Cómo te parecería a ti, Rosario, sentarte al lado de Caifás y Herodes? Mal lugar, ¿eh? Cuando estuve, bueno, el deseo de todas las gentes, y ahí leí bastante de ellos, ¿no? Cuando Cristo estaba frente a ellos, estaba Ajá, siendo entrevistado por ellos, ¿no? Bueno, ajá, aparentemente no sería un buen sitio estar frente a él, ajá, pero si este tipo de personas se arrepienten, muestran ajá. fe, pueden ser mejor que nosotros. Ok, ok, muy bien. Quiero que todos entiendan lo siguiente. Cuando habla tinieblas, es la misma palabra que se traduce como tinieblas o oscuridad. No solo son tinieblas, sino son tinieblas y oscuridad. En el 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Se condice con lo que usted dice. Son dos caras, ¿no? Claro, Decían una cosa, esto, pero hacían otra cosa. claro, eso es dos caras. Pero ya no solo dos caras, sino que son Exacto. dos caras y como dan dos caras, tienen dos diferentes mensajes. Tienen dos diferentes mensajes. Son dos caras, pero al mismo tiempo son dos lenguas también. Son dos lenguas. Te dicen una cosa, hacen otra. Son dos lenguas. Así como la serpiente. ¿Saben que la serpiente tiene la punta de la lengua así dividida?
Sí. Son dos lenguas. Ajá. La serpiente tiene dos lenguas. ¿Ok? Esos son los hipócritas. Ok, ahora voy a habilitar a otra persona que tenga por ahí. Ok. Tengo hasta luego. Gracias, Rosario. Tengo a Oscar Mauricio, ¿puede ser? Pone Oscar Mauri. Así que... ¿cómo estás, Oscar? Muy bien, Oh, tienes que hablar más alto. muy bien. Ok. Tienes un muy bonito nombre. ¿Sabes lo que significa? Guerrero. La lanza de Dios. Ajá. Sí. Ok. ¿De dónde nos llamas? ¿O dónde estás, Oscar? En Colombia, en Chía. Ok, en Colombia. ¿Puedes leernos ahora Mateo 25:30? Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Allí en las tinieblas, que esa palabra es tinieblas, oscuridad, allá en las tinieblas será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. O sea, el llanto y el crujir de dientes, según lo que hemos leído hasta ahora, Oscar, ¿ocurre dónde? En las tinieblas o en la oscuridad, que es la misma palabra, por cierto, ¿ok? Ajá, sí. Tinieblas o oscuridad es la misma palabra, tal vez Lago de fuego. no en español, pero en griego es la misma palabra. Que en otros lugares se traduce como oscuridad. De hecho, posiblemente ustedes tengan alguna Biblia que ponga oscuridad, ¿ok? En inglés, ese versículo lo traduce como darkness. Darkness es total oscuridad. ¿Ok? Entonces, o sea, eso lo digo para que, no es tinieblas, es como niebla, ¿no? No es como niebla, es como oscuridad, porque es oscuridad. Ok, entonces, Oscar, según lo que hemos leído hasta ahora, tenemos en la oscuridad, llanto y crujir de dientes. Con los hipócritas tenemos llanto y crujir de dientes. ¿Y también dónde? En el horno de fuego también llanto y crujir de En el dientes. horno de fuego también, llanto y crujir de dientes. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Este contexto en particular se refiere a aquel que tenía un talento y enterró ese talento bajo tierra. Ok, quiero hacerte una pregunta, Oscar. Ese mismo capítulo 25 nos cuenta de 3 particulares parábolas y la primera de todas es la parábola de las 10 vírgenes. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuántas entran y cuántas salen? ¿Cuántas entran y cuántas están fuera? ¿Cuántas entran al 5? Al banquete de boda de las 3 vírgenes. 5. 5. Entonces 5 se quedan fuera, ¿correcto? Sí. ¿A qué hora viene el novio? Según la parábola. En la noche, en tarde. En la noche. En la noche. Y se quedaron sin luz, ¿sí? Sí, Entonces, si se quedan fuera, ¿dónde se están quedando? en la oscuridad. En la oscuridad. Ok. ¿Cuántas vírgenes? 5. En total. Sí. En total. Sí. En total, ¿cuántas vírgenes? En total eran 10. 10. Ok. ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? Bueno, el número 10, tenemos la referencia a los 10 mandamientos. O sea, es como la palabra de Dios total. Ok. El número 10 es aquellos que se dicen ser que guardan los mandamientos. Ok. ¿Cuántos duermen? Todas durmieron. Ok. Ahora, el estudio de hoy no es de las 10 vírgenes, pero os voy a dar algo para que vosotros lo penséis y lo meditéis en lo que os voy a decir ahora. ¿Okay? Lo que os voy a decir ahora. Una parábola es como una cebolla. Tú puedes ir quitando capas y cada capa sigue siendo parte de la cebolla. ¿Ok? Una parábola, eso es lo hermoso de las parábolas, que es como un perfume condensado.
en el cual una gota se expande mucho. ¿Ok? Entonces, hay diferentes ángulos y hay miles de sermones que podemos, literalmente, miles de sermones que se han predicado de las 10 vírgenes, miles. Pero yo, a Oscar, que se me ha movido, ya, ahí estás. A Oscar le voy a preguntar, Oscar, ¿cuántas se duermen? Las 10 se durmieron. Ok, Oscar, ¿qué significa el dormir en la Biblia? El dormir es como una pasividad, como descansaron, como que en un momento dado se pensaron que no iba a suceder algo. Ok, ahora, Lázaro muerto, Lázaro, Jesús dice, Lázaro está durmiendo. Entonces tú me estás diciendo que cuando Jesús dijo Lázaro está durmiendo, en realidad lo que está diciendo es Lázaro está un poquito pasivo últimamente, Estaba descansando. como que tiene una pasividad. Estaba O cuando, inconsciente. cuando Pablo dice, no todos dormirán, pero todos seremos cambiados. Está diciendo, no todos estarán ahí medio pasivos. No, yo creo que la palabra más adecuada es como inconscientes. La palabra es muerte. Sí. Porque cuando los discípulos le dicen a Jesús, bueno, si Lázaro está durmiendo, ya se levantará. No. Lázaro muere. Lázaro está muerto. Ok, ahora quiero que cojamos ese detalle que se muestra alrededor de todas las escrituras, la muerte del dormir, podríamos decirlo, la primera muerte, la muerte del dormir. Ok, no todos dormirán, dice Pablo, que la muerte del dormir, y ahora lo mires con las 10 vírgenes. No, o sea, todas duermen. Viene viene el novio y todas se levantan. Todas se levantan, unas para ser parte de la cena, las otras para ser parte del lado de la condenación. O como Jesús lo dijo en el libro de Juan, llegará la hora en que todos en sus tumbas, todos los que duermen, escucharán mi voz, unos para la resurrección de la vida, otros para la resurrección de la condenación. Cuando lo lees la parábola de las 10 vírgenes desde ese punto de vista, ahí va, también encaja. No es que no encaje en los otros 1000 sermones, porque eso es lo hermoso de una parábola. Pero si seguimos los símbolos, sí. el dormir es la muerte. ¿Me sigues, Oscar? Sí, señor. Okay. Eso os lo dejo para que vosotros luego lo investiguéis más adelante. Ok. Vamos a ir a la última referencia. Y en la última referencia tenemos a Esteban. A Esteban de rojo. No sé si hay más Estebans en el grupo, pero Esteban. Sí, lo escucho, Oscar. ¿Cómo está? Buenas tardes. De sábado. Ok. Hola, Esteban. Oscar, si puedes mudar tu micrófono para que no haya eco. Esteban, ¿de dónde eres? De Salta, provincia de Salta, Argentina. Ajá, ok. Ajá. Me lo imaginé, porque ¿cómo dices mi nombre? Oscar. Oscar, ajá. Los argentinos dicen mi nombre, Oscar. Ok, Esteban, quiero que leas la última referencia al crujir de dientes, que es en Lucas 13, 28 y 29. Lucas 13, 28 y 29. Dice, Okay. allí será el llanto y el crujir de dientes. Sí. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ajá, ok. Fijaros lo siguiente.
Esto se lo está diciendo a quién, Esteban. Hay que ver el contexto ahí. ¿Ok? Empezando la Yo te puerta leo el estrecha. contexto. Sí. Te leo el contexto. En el versículo 22 dice, Jesús pasaba por las ciudades y aldeas y enseñaba mientras iba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, y desde fuera empecéis a llamar, Señor, Señor, ábrenos, él os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, ante ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, os digo que yo no sé de dónde sois. Apartaos de mí, malhechores. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y a propósito, he omitido el 30. Ok. Pregunta, ¿a quién se lo está diciendo, Esteban? Dice ahí a los hacedores de maldad, a los malhechores. A las malhechores que conocen a Abraham, que saben quién es Abraham, Jacob e Isaac. Porque yo conozco muchos malhechores que no tienen ni idea de quién es Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Y no tienen ni idea de ninguno de los profetas. Claro. Supuestamente son los mismos judíos los que se hacían llamar hijos de Abraham, de Jacob. Efectivamente, aquellos que se hacen llamar hijos de Abraham y Jacob y que siguen todos los profetas. ¿Ok? Quiero que entendamos lo siguiente. El que en estos momentos está en la oscuridad, el que está en la oscuridad, el que está echado fuera, el que no entra, el que les dice no os conozco, son aquellos que se dicen conocerle. El que dice no os conozco son aquellos que están esperando al novio. El que les dice no os conozco son aquellos en Mateo 7 que están diciendo, pero si hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre, todo eso lo hemos hecho en tu nombre. Y dice, no os conozco. No os conozco. No tengo idea de quiénes sois. Ok, Esteban. El rechinar de dientes es un rechinar de dolor. El llanto y rechinar de dientes es un rechinar de dolor. ¿O de qué? Y de ver la condenación que hay sobre ellos. Ajá. No son las llamas del horno lo que en el dolor están llorando de dolor por las llamas del horno. ¿Por qué lloran? ¿Por qué rechinan los dientes? Por ver lo que se perdieron. Por no haber reconocido al Hijo de Dios y al reino. Ajá. Están así. ¡Oh! Están rechinando los dientes. ¿Correcto? ¡Oh! Fíjate quién está ahí. Y fíjate dónde estoy yo. ¿Correcto? Ok, entonces Esteban, yo te voy a... Ajá, ok, yo te voy a hacer una pregunta. Si la oscuridad y el horno de fuego es lo mismo que estar con los hipócritas, es lo mismo que ver ese rechinar de que otros están adentro y yo me he quedado fuera, ¿cuántas experiencias de oscuridad o del lago de fuego se encuentran en la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo. Y bueno, la del hermano. Okay. La experiencia del hermano. La experiencia del hermano. Sí. La experiencia del lago de fuego, la experiencia de tinieblas es el ver que otros sí están y yo no estoy. Ahora te hago la pregunta de vuelta. ¿Cuántas experiencias del lago de fuego o tinieblas hay en la historia del hijo pródigo?
Y bueno, recuerdo Hay la del dos. hermano nada más. Hay dos. Bueno, Dos la de experiencias. él mismo viendo que está fuera de su casa. Ajá. Cuando él está en la piara de los cerdos, Sí. ¿se da cuenta de qué? Que ¿Cuántos está de fuera, mis, que está, sí, aunque sean cuántos los de los empleados de siervos mi de mi padre padre, están allá sí, cero comiendo padre. y yo estoy aquí? Claro. Sí. ¿Ok? ¿Qué experiencia está teniendo en ese momento? Está teniendo una experiencia de desnudez. Está teniendo una experiencia de hambre. Está teniendo una experiencia hasta cierto punto de rechinar de dientes. ¿Cuántos de Sí, los de pero me mi parece un padre poco están ahí? Pero diferente. seré tonto. Diferente a la del hermano, porque el hermano tenía, yo creo que sentía una envidia Ajá. sobre el hermano que había vuelto, pero él, las ansias de volver a su casa, pero no por envidia, sino por acá abajo estaba. Ok. Igual era un Ahora rechinar de fíjate dientes. fíjate lo siguiente, Esteban. Cuando nosotros vemos la experiencia del hijo pródigo, vemos que él tiene una experiencia de rechinar de dientes y dice, pero ¿cuántos de los siervos de mi padre están comiendo y yo estoy aquí, pasando hambre, con los cerdos? ¿Ok? Y en esa experiencia llega el padre pidiendo que le restituya en la posición original de antes. Así es como llega él al padre. No. ¿Esa es su actitud? Él se da cuenta, él reconoce. ¿Qué actitud tiene para con el padre? ¿Qué le va a decir al padre? ¿Que le restituya como su hijo y que le dé y que le ponga en posición como su hijo? ¿Esa es la actitud del hijo en sí? ¿Que le No, él restituya como como quién? un siervo más. Como un siervo más. Hazme como un siervo más. Pero el padre le restituye como hijo porque el hijo viene para que le restituya como siervo. Fíjate lo siguiente. El hijo viene para que le restituya como siervo y el padre le restituye como hijo. Es como que Dios piensa al revés todo el rato. Sí. El otro, ¿quién está afuera? ¿Quién está en la oscuridad? El hermano. El hermano, ok. ¿Por qué? Porque ve que su hermano está dentro y él está Es el afuera. hijo del reino. Ajá. Él es el hijo del reino, todo ya te pertenece y tú, burro, estás fuera. Cuando eres el hijo del reino y estás fuera en la oscuridad. ¿Me sigues? Sí. Es así. Él no va con la actitud, hazme uno de tus siervos. Él va con la actitud de, yo soy ta, 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 ta. Yo hice esto, ta, 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 por ti. Trabajé por ti, ta, 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 ta. Todo por obras, todo por obras, todo por obras, todo por obras. Y está rechinando los dientes, pero en un rechinar de dientes diferente al hijo menor. El rechinamiento de dientes del hijo menor le lleva a sus sentidos y eso le hace levantarse e ir donde el padre. El del hijo mayor, ¿dónde está el hijo mayor en estos momentos, Esteban? Está en las tinieblas. Todavía está afuera. ¿Y dónde está el padre? Está en el reino, en su casa. Bueno, no, el padre salió fuera. El padre salió fuera. Bueno, sí, Le dijo, está buscando la entra. oveja perdida. El padre salió fuera y le dice, entra, que tu hermano que estaba muerto ha venido, entra. Y la película le falta la parte 2, porque esa película no ha acabado. Esa película no se ha acabado. Está ahí. ¿Qué pasó Pero con el lo hermano? interesante es que el que no es pródigo, supuestamente, es el que está afuera, y el que es pródigo es el que está dentro. ¿De qué manera le llama el hijo mayor a su hermano cuando habla con el padre? Cuando se refiere a su hermano, ¿cómo le llama? Le dice, tu hijo. Está perdido. No. El hermano mayor le dice, tu hijo. Sí.
Tu hijo que ha gastado todo en prostitutas está ahí dentro, tu hijo. Y el padre le vuelve a recordar y le dice, entra y celebra con nosotros porque tu hermano, o sea, el padre le dice, tu hermano, y él dice, no, es tu hijo. No, es como mi esposa y yo, ¿no? Cada vez que nuestros hijos hacían algo malo, yo le miraba a mi esposa y le decía, tu hijo. Cada vez que hacía algo Claro. bueno, yo decía, el mío. Sí. ¿Ok? Entonces, le decía tu hijo al padre, y el padre le recuerda, le está recordando, no, que es tu hermano, que es tu hermano. Esteban, quiero que leas una más una más para nosotros y luego voy a hacer el comentario al respecto. Colosenses 1:13, perdón. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok. Pregunta Esteban. Cuando nos ha dicho que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, eso es pasado, presente, futuro. Y es Pasado, presente, futuro. Es pasado. Es pasado. Sí, es que es pasado. Con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo. Ok, es pasado. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído al reino de su Hijo. Pasado. ¿Tú sabes que nosotros ya podemos estar dentro del reino? Si somos salvos, ya estamos dentro del reino. Ya estamos dentro del reino. Entonces, si estamos dentro del reino, ¿dónde no estamos? En tinieblas. No estamos en tinieblas. Si estamos ya en el reino, no estamos en tinieblas. De hecho, esa referencia se repite de diferentes maneras en la Biblia, entre otras, cuando, por ejemplo, nos dice que nos ha hecho sacerdocio real para declarar que nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Claro. De la oscuridad a la luz. Ahora, gracias Esteban. Ahora yo voy a invitaros a todos a que vengan conmigo a Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Lo que hemos leído en Colosenses es importante que nosotros entendamos. Nosotros ya podemos estar en el reino de los cielos. Y el Señor ya nos ha sacado de las tinieblas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el Señor ya nos ha sacado de las tinieblas y ya nos ha puesto en el reino de su Hijo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál ha sido esa transición? Entonces, yo os voy a leer un número de versículos aquí. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice lo siguiente. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. En él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Fijaros lo que dice el versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. O sea, si estamos diciendo que tenemos comunión con él, que somos hijos del reino, digamos, pero estamos caminando en tinieblas, no estamos diciendo la verdad. Entonces, ¿qué significa caminar en tinieblas? Fíjense en el mismo libro, el Primera de Juan 2:8. Si tienen 2:8, vamos a leer el 7 también. Primera de Juan 2, 7 y 8. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera ya está iluminando. El que dice, versículo 9, que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Ahí va. El hermano mayor. Es el hermano mayor. ¿Se han dado cuenta? Es el hermano mayor que todavía está en tinieblas.
¿Por qué? ¿Qué hace? Aborrece al hermano. Como aborrece al hermano, está en tinieblas. Pero nosotros aquí en Zoom, ninguno de nosotros estamos en tinieblas, porque nosotros hemos sido sacados de las tinieblas al reino de su Hijo, que está en la luz, porque nosotros no aborrecemos a nadie. ¿A qué no? Ok, fijaros. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Permanece ahí. Ahí es donde está todavía el hijo mayor. Todavía está ahí. Aún permanece. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que existe desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis venido, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribí a vosotros, padres, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Os escribí a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Fijaros en el libro de Judas, dos referencias en este libro. Libro de Judas 1:6. Dice lo siguiente, Judas 1:6. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Dónde están reservados los ángeles que dejaron su propia morada? Los tiene reservados en la oscuridad. Y fijaros lo que dice el versículo 13. En el versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes reservadas en la oscuridad eterna de las tinieblas. En la oscuridad eterna de las tinieblas. Ok, quiero que vean lo siguiente. Cuando nosotros vemos la parábola del hijo pródigo, el que aborrece a su hermano está en la oscuridad. Quiero que se den cuenta lo siguiente. Cuando vemos la parábola del viñedo y los trabajadores en el viñedo, aquellos que empiezan a trabajar en la última hora del día, porque se está haciendo de noche, reciben un denario, reciben la misma paga. Pero aquellos que han estado trabajando todo el día, rechinan los dientes. Cuando se dan cuenta que les está dando lo mismo, les está dando un denario y rechinan los dientes en su oscuridad. Rechinan los dientes contra el dueño del viñedo y por envidia también contra aquellos. Fíjate estos, fíjate estos. Estos vienen aquí, no hacen nada, han trabajado una hora. ¿Qué están haciendo? Hablando mal del hermano. Están hablando mal de los trabajadores. Estos vienen aquí, no han trabajado. Yo sí que he trabajado. Yo sí que he trabajado. Durante el calor del día he trabajado. No como estos que vienen aquí y se lo reciben así. Así de fácil. Se lo reciben así de fácil. Si no han trabajado así al fresquito de la tarde. Así yo también trabajo. Pero no. Yo estuve aquí en el calor del día, ¿eh? En el calor del día. Por obras, por obras, por obras. ¿Qué le dice el hermano mayor? Yo estaba aquí, en todo momento, trabajando, duro, y el otro, gastándolo en prostitutas. Por obras, por obras, por obras. Y se enojan contra Dios. Fíjate que se enoja, el hijo mayor se enoja contra el padre, y los trabajadores en el viñedo se enojan contra el que les ha dado el trabajo. Se están enojando en realidad contra Dios. Están enojados contra Dios porque Dios es bueno.
¡Ay, madre! Que se están enojando contra Dios porque Dios es bueno. Si ahí no hay una contradicción de género, es increíble. ¿Se dan cuenta? Que se está enojando el hijo mayor porque su padre es bueno. Que como les dice el dueño del viñedo, les dice, pero, ¿cuál es el problema? Si yo he quedado contigo para darte un denario, no te estoy dando un denario a ti, así, entonces, ¿cuál es el problema que le dé un denario a otro también? ¿Cuál es tu problema? El problema es que el concepto del Padre es equivocado. Tienen un concepto del Padre en el cual al Padre hay que pagarle la entrada. No tienen un concepto del Padre que el Padre es bueno. Es que es increíble, es increíble. La gente tiene problemas cuando se dice que Dios, un cristiano tiene problemas cuando la mayoría de los cristianos, si le dices Dios es malo, te dicen, no, hermano. Dios es bueno. Pero cuando dices Dios es bueno siempre, hombre, siempre no. Siempre no. Porque también hay que trabajar algo nosotros, ¿no? Hay que ayudarle a Dios. Habrá que ayudarle a Dios un poquito. En su bondad. Quiero que entiendan lo siguiente. El no entender que Dios es bueno te enoja en contra de Dios. O sea, el no entender que Dios es bueno muestra que estás enojado en contra de Dios, porque Dios es bueno. Y muestra también tu envidia, porque en su bondad ha salvado al vecino, que ante tus ojos es peor que tú. Ante tus ojos ese vecino es peor que tú. Y no es justo que tú hayas estado trabajando tanto. Y esa persona que ha estado con los borrachos todo el día, que no ha querido saber nada, resulta que le viene un cáncer pancreático, y está ahí en el hospital, en una habitación, y alguien en la habitación le muestra el evangelio. Y resulta que ahí recibe el evangelio, acepta a Jesús como su salvador y la promesa del ladrón en la cruz de la vida eterna. ¡No es justo! ¡No es justo! Gracias a Dios que nosotros somos guiados por la justicia de Dios y no por la justicia de los hombres. Porque si fuera por la justicia de los hombres, solo te salvas tú. Si fuera por la justicia de los hombres, solo te salvas tú. Nadie más. Resulta que un amigo mío de 79 años, saludable, lleno de energía, ama al Señor sobre todas las cosas, es un testimonio viviente. Voy a mencionar su nombre porque merece ser mencionado. Su nombre es Ewen Skyle. Ewen Skyle. Los hijos, tengo uno de los hijos es de mi edad, y me dice, nosotros nos levantábamos a la mañana, Oscar, y no sabíamos quién íbamos a encontrar en la mesa en el desayuno. Porque mi padre salía con la furgoneta y a la noche traía gente a dormir a la casa. Podía haber gente de la calle que dormía en la calle y estaba desayunando en la casa a la mañana. Prostitutas, delincuentes, borrachos, etc. Dormían en la casa. Ese era Ewen. Y ese es Ewen, porque todavía está con nosotros, a pesar de haber sido diagnosticado hace unos meses atrás con cáncer pancreático. Y hablé con él hace poquito, y por poquito me refiero a hace 4 días, y le dije, ¿cómo estás, Ewen? Me dice, fantástico, fantástico. Ewen siempre está bien. Ewen siempre está bien. Ha perdido mucho peso, posiblemente tenga en estos momentos 50 kilos, pero siempre está bien. Os voy a decir
cuando yo me enteré que Ewen había sido diagnosticado con un tumor que le bloqueaba uno de los conductos del páncreas. ¿Ok? Me manda un mensaje uno de sus hijos y me dice, papá está en el hospital, le han encontrado esto. Le llamo a Ewen y le digo, ¿cómo estás, Ewen? Y me dice, oh, fantástico, fantástico, Oscar, Dios es tan bueno, fíjate, fíjate. Me dice, fíjate, yo estoy aquí tumbado. O sea, imagínate a alguien que parece como los Simpsons, totalmente amarillo por la bilirrubina, por el tema del páncreas. ¿Ok? Totalmente amarillo, parecía uno de los Simpsons. Y estaba ahí tumbado la cama y me estaba comentando, wow, Oscar, te puedo comentar, Dios es tan bueno, fíjate que me traen aquí a este hospital, me ponen en esta cama y al lado mío, fíjate, esto no es casualidad. Casualidad no ocurre, como tú bien sabes, Oscar. Las casualidades no ocurren. Estoy yo aquí y al lado mío, Oscar, un hombre con cáncer pancreático como yo, en la misma habitación. ¡Ah! Eso no es casualidad. A todo esto, Ewen no me está ni hablando de que le han encontrado como una pelota de tenis, un tumor, una pelota de tenis en el páncreas. Está súper, súper, súper ilusionado. Porque le empiezan a llamar a Ewen y Ewen, siempre como es, pues muy, muy alegre, muy contento. Él sabe a quién cree. Y él sabe toda una vida de servicio. Yo conozco a ese hombre y es increíble. Ha cogido jóvenes que recién se habían pinchado heroína y el joven no sabe dónde está y aparecer en la casa de Ewen a la mañana para desayunar, sin saber cómo había llegado allá. Okay. Ese hombre es un ejemplo para todos que le conocen. Y el Ewen me está diciendo, resulta que el hombre se me pone a llorar y me dice, pero tú tienes el mismo diagnóstico que yo. Porque le preguntó, ¿y tú qué tienes? Me han encontrado un tumor en el páncreas. Dice, sí, es que estoy escuchando, te están llamando, etcétera. Igual es que tú no estás consciente de lo que eso significa. Tú sabes que solo hay un 1% de posibilidades de durar más de 5 años con un cáncer pancreático, solo un 1%. Y le empezó a hablar del evangelio. Y dice, no, si yo vivo por siempre, ¿qué me está diciendo? Y le empieza a hablar del evangelio. Y el hombre le pregunta, ¿cómo es que tú estás tan ilusionado y yo estoy aterrorizado? Y el Ewen desde su cama, porque no se podía levantar, y el otro desde su cama, y le lleva a Cristo. Y le lleva a Cristo. Y lo único que habla conmigo, Ewen, por media hora, no es de su cáncer. Es que ha traído un alma a Cristo. Ha traído un alma a Cristo. Y hay gente que en lugar de estar celebrando como está celebrando Ewen, está diciendo, no, pero es que no es justo. Pero tú sabes la vida de ese hombre. Ese hombre ha estado bebiendo alcohol toda su vida, ha estado haciendo esto, es un pendenciero, un tal. No es justo. Entonces, ¿de qué me vale a mí ir a la iglesia y pagar mi diezmo? Porque encima cuando hablamos de diezmo decimos que lo pagamos. ¿Por qué? Porque estamos pagando el ticket de entrada, que sí. Estamos pagando el ticket de entrada. Tenemos un concepto tan erróneo de Dios que la bondad de Dios y su misericordia nos enoja. Y si alguien habla demasiado bien, que hable bien de Dios está bien, pero no demasiado bien. No hasta el extremo. No hasta el extremo de poder llegar a salvar a una prostituta o a un pecador. Porque cuando hablamos, no, sí, el Señor perdona a las prostitutas, claro, porque no conoces a ninguna. No, pero el Señor a los recolectadores de impuestos, sí, porque no conoces a ninguno. Pero tu vecino, el que te robó la cortadora de césped, de pasto, no, a ese no. Ese no. Ese que no se me muera en un hospital después de dar su corazón a Cristo sin haberme pedido a mí perdón, que me robó la cortadora de césped, de pasto. Si se va a morir, si realmente se ha arrepentido y ha dado su corazón en el hospital moribundo, lo mínimo que tenía que hacer es llamarme a mí por teléfono y pedirme perdón por mi cortadora de pasto. ¿Se dan cuenta? Estamos enojados con Dios. Y cuando estamos enojados con Dios,
estamos enojados con el vecino. Dice, no, yo con Dios no estoy enojado. ¿Estás enojado con el vecino? Sí, entonces estás enojado con Dios. ¿Por qué? Porque lo que sea que has hecho a uno de los pequeños, se los estás haciendo a Dios. Y si estás enojado con otro, estás enojado con Dios. Y no nos damos cuenta que nuestro mayor problema es que en nuestra mente no podemos creer que Dios es bueno porque estamos enojados con Él. No, yo con Dios no. Si estás enojado con uno de sus hijos, estás enojado con Él. Wow. A mí, una de las primeras cosas que me asombró cuando empezamos a descubrir el carácter de Dios, así como lo expresamos en la serie El Dios Ateo, una de las cosas que me asombró totalmente fue cuando cristianos empezaron a acusarme de que no podía hablar de Dios tan bien. Porque si hablaba de Dios tan bien, y fijaros lo que me dijeron, ¿cuál es entonces la motivación para vivir en justicia? Fijaros, ¿cuál es entonces la motivación? Si Dios es tan bueno, ¿cuál es la motivación? Y yo le dije, y yo les decía, ¿a qué os referís? ¿Os referís a que necesitamos un infierno como cristianos para motivarme a mí a caminar en los caminos del Señor? ¿Su amor no es suficiente? ¿Su hermosura y su carácter y su misericordia no es suficiente motivación para que yo necesito un infierno para motivarme a seguir a Dios? ¿Necesito la mano dura de Dios para motivarme? ¿No me vale amarle? Si me amas, seguirás mis mandamientos. Si me amas, ¿no me vale con eso? No, es que estás haciendo de Dios muy bueno. Y si haces de Dios muy bueno, ¿sabes lo que me dijeron? Va a haber mucha gente que no va a estar motivado a dar su corazón a Él. Y yo me echaba las manos a la cabeza y digo, estamos locos. Me estás diciendo que si hacemos de Dios un Dios bueno, va a haber gente que no va a estar suficiente motivada para dar su corazón porque no tienen un infierno del que escapar. Amigos, os quiero dejar con esto. Yo no tengo una oscuridad de la cual escapar. Yo tengo un reino de los cielos al que entrar. La perspectiva es totalmente diferente. Yo no estoy tirándome a los brazos de Dios para escapar de un fuego. Yo me tiro a los brazos de Dios porque son unos brazos amorosos, respetuosos, misericordiosos, que nunca me harán daño. Esa es la motivación. Por eso no hay peligro en alzar al Dios que Cristo vino a mostrar. No hay peligro. De hecho, si alguno de ustedes que están escuchando, vuestra motivación es escapar del juicio o escapar del fuego eterno o escapar de esa oscuridad, si esa es vuestra motivación de escapar de ello, Él no os conoce. Porque vosotros no le conocéis. Dios es luz. ¿Y cuánto de oscuridad hay en Él? Cero. Cero. Tengo que tener cuidado porque ahora puse el 0 aquí y alguno me va a decir, eso es un símbolo masónico. Ok, voy a poner el 0 aquí. 0. 0. 0 de oscuridad en Él. Hay 0 de rencor. Hay 0 de rencor. 0 de envidia. Ok, vamos a acabar con lo siguiente. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Vamos a sustituir una palabra. ¿Ok? La palabra que vamos a sustituir en Primera de Corintios 13
es la palabra amor, porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, como Dios es amor, en lugar de decir la palabra amor, vamos a decir la palabra Dios. Y dice lo siguiente, vamos a cogerlo en el versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4. Dios es sufrido. Dios es sufrido. Es benigno. Dios no siente envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se engríe o se ensalza. Dios no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Dios todo lo sufre, Dios todo lo cree, Dios todo lo espera, Dios todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero Dios nunca se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos en un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente, como soy conocido. Ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y Dios. Y el amor, y el mayor, Dios. Porque Dios es amor. Y no hay tinieblas en él. Amigos, si todavía estáis en tinieblas, y con eso me refiero, si todavía tenéis algún tipo de rencor, algún tipo de envidia, algún tipo de no es justo, os quiero nuevamente invitar a caminar en la luz, a perdonar a vuestro hermano, a perdonaros a vosotros mismos. Años atrás, esta realidad llegó claramente a mi mente cuando tuve la oportunidad de hablar con una persona que en su juventud había violado a una chica. Y tuve la oportunidad también de hablar con la chica en un contexto totalmente diferente. Y resulta que la chica, que había crecido en una familia cristiana, estaba en mitad de la oscuridad. Tenía una depresión por más de 10 años y un resentimiento contra Dios y un resentimiento contra ese hombre. ¿Saben cuál es la ironía? La ironía es que ese hombre, cuando era joven y violó a esta chica con un grupo de amigos, la ironía es que fue cogido por la policía y fue enviado a la cárcel. A pasar, no sé cuántos años fueron en la cárcel, no sé si fueron 7 años o no sé cuántos años fueron en la cárcel. Pero en la cárcel conoció a Cristo. Y en la cárcel trajo a mucha gente a Cristo. Y luego salió de la cárcel. Trató de encontrar a esta chica y no pudo encontrarla. Cuando finalmente la encontró, trató de ir donde esa chica, y esa chica no quería saber nada de él. No quería saber nada de él. Y este chico, abatido, pero aún y todo con el llamamiento del Señor, continuó compartiendo el Evangelio y trayendo a muchos a los pies de la cruz. Y yo recuerdo pensar, qué ironía, ¿no? Qué ironía. Que el criminal está dentro. Y la chica que creció en una familia cristiana está fuera. Qué ironía. Que el violador está dentro. Y la chica buena cristiana está fuera. Qué ironía. Porque Jesús se da la vuelta y mira a los fariseos, y mira a los escribas, y mira a aquellos que tienen ese rencor en sus corazones, que en sus mentes lo tienen justificado, porque fíjate lo que me hizo. En sus mentes lo tienen justificado. Y dice, las prostitutas y los pecadores entrarán en el reino antes que vosotros, por delante de vosotros. Porque ¿dónde están ellos en estos momentos?
todavía en la oscuridad. Y no depende de Dios. Depende de ellos. No depende de Dios. Depende de ellos. Así que os invito a que si estas palabras de una u otra manera os ha traído a alguien en la mente, tanto a vosotros que estáis ahí como a los que están escuchando en las casas, que lo consideréis seriamente. Hay una libertad enorme de ir a la cama cada noche y hablar con nuestro Padre del cielo y decir, Señor, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Señor, muéstrame. ¿Hay alguien al cual yo tenga algo en contra de él? Y decir, oh Señor, es que no encuentro a nadie, no encuentro a nadie. Eso es buenas noticias. Eso es buenas noticias. El poder decir, no, es que no encuentro a nadie con el cual esté enemistado o me sienta mal. Eso es muy buenas noticias. Es la almohada más suave en la cual puedes acostarte. Los invito a todos a ello. ¿Ok? Vamos a cerrar con oración. Os invito a que me acompañéis en ella. Gracias, Señor, por la invitación de caminar en la luz. Gracias, Señor, porque la palabra es tan clara. De amar a nuestro prójimo, de no juzgar, de no tener envidia para lo que tú estás y de la manera en la que tú estás trabajando con otra persona. Gracias, Señor, por invitarnos a caminar en esa luz de libertad. De siempre y cuando depende de nosotros, por nuestra parte, no tener ningún problema con nadie. Que nada se pegue, Señor, sobre nuestra piel, porque está cubierta con tu justicia. Señor, si en esta hora alguien de los presentes, alguien que ha escuchado, tiene algo en contra de alguien, algo en contra de su hermano pequeño, o de su hermana, o de cualquier otra persona. Señor, gracias primeramente por haber traído a esa persona a la mente de él o de ella. Y al mismo tiempo, Señor, gracias por mostrarle tus manos abiertas. Golpear en la puerta de su corazón. Y que abra su corazón para dejarte entrar a ti por completo. Para que toda oscuridad se vaya desapareciendo. Y de gloria en gloria, de luz en luz, vaya creciendo en ti. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu tú eres el que limpia los corazones. Estoy seguro, Señor, que en este grupo tan grande y con aquellos que vayan a estar escuchando, va a haber gente, va a haber alguien. A ese alguien, Señor, tú le estás invitando a caminar en tu luz. La luz del perdón, de la misericordia. La luz que tú nos has mostrado, que es tu carácter, porque Dios es bueno siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.